Me presento, mi nombre es Luis Fernando Jiménez, actualmente soy estudiante de quinto año de Ingeniería Química. Como les comento, soy tutor de la materia de matemática para el grupo 05. Antes de empezar con la presentación, quería traerles estos números. Nosotros los tutores les enviamos ahora un correo, como todos los lunes, en los cuales les anexamos esta información de que para el examen de admisión que ya es este fin de semana, tenían alguna consulta, algún problema, alguna recomendación administrativa, que lo hicieran a estos teléfonos con estas extensiones en los horarios de lunes a viernes de 8 a 12 y de 1 a 4. O si no quieren hacerlo mediante teléfono, pueden escribir a este correo electrónico en esos horarios de lunes a sábado. Esto por si tienen alguna duda, alguna consulta. La verdad es que nosotros los tutores en cuanto a eso tenemos información bastante limitada, así que si tienen alguna duda pueden acudir a estos contactos. Entonces, como les menciono, el tema de áreas. Solo permítanme un momento que se me ve aquí la barra de esta herramienta y me va a hacer esto. Después voy a presentar de nuevo. Permítanme unos instantes. Bueno, no se quitó ese mismo problema, pero así vamos a seguir. Entonces, la agenda que vamos a desarrollar en esta sesión, primero vamos a hacer una definición de superficie y área. Luego de saber esta definición de superficie y área y cuál es la diferencia entre ellas, vamos a ver la unidad de medida de las áreas, ya sea en cualquier sistema internacional, más que todo un análisis dimensional de esto. Luego que ya tengamos todo este conjunto de definiciones, vamos a ver el área de algunas figuras planas, como son el rectángulo, los triángulos, el paralelogramo, trapecio, polígono regular, círculo y sección circular. A cada una de estas cosas, ya sea las definiciones o estas áreas que ya un poco más aplicadas, vamos a hacer algunos ejemplos. Si ustedes tienen alguna consulta, únicamente háganla. Yo estoy atento al chat aquí al instante, o si no, pueden abrir su micrófono perfectamente y la hacen. Y por último, un pequeño resumen. Vamos con la definición de superficie. No sé si me verifican que se vea todo bien para empezar ya con el contenido. Perfecto. Bueno, empezamos con la definición de superficie. Superficie le vamos a conocer como a la parte externa o contorno de un cuerpo, y por tanto va a delimitar el espacio ocupado por ese cuerpo que estamos nombrando. ¿Qué nos quiere decir la superficie entonces? Va a ser el espacio bidimensional que va a ocupar un cuerpo. En anteriores sesiones, en otra videoconferencia, se habló del volumen, que era el espacio ocupado por un cuerpo. En el caso de la superficie va a ser un espacio de 2 dimensiones. El volumen es un espacio de 3 dimensiones. ¿Qué podemos observar en estas imágenes? Por ejemplo, esta es una casa. En esta casa podemos ver que esta superficie, esta que estoy con el puntero marcando, sería la superficie de la casa en sí. O sea, el espacio ocupado por ese cuerpo que es la casa. Si quisiéramos saber la superficie de la piscina, sería este espacio que está ocupado por la piscina. Si quisiéramos saber la superficie del auto, sería este espacio que está ocupado por el auto. Como ya vimos, solo son superficie, es el espacio ocupado bidimensionalmente, 2 dimensiones, es decir, un plano. Tenemos un estadio. De igual manera, si quisiéramos saber la superficie del estadio, sería todo esto, todo esto. En cuanto al área de juego, si quisiéramos saber la superficie de todo el estadio, ya con la grada y demás, sería todo este espacio. Sería la definición de superficie. Como vemos, la superficie es
es solo un dato cualitativo, no estamos metiendo números acá. Bueno, y así se define. Ahora con la definición de área, ¿qué sucede? El área ya es un término cuantitativo y va a hacer referencia a la medida de una superficie. Es decir, ya sabemos que la superficie, el espacio que está ocupado bidimensionalmente por un cuerpo, entonces el área va a ser el término cuantitativo, es decir, cuánto vale ese espacio. Por ejemplo, aquí tenemos un supermercado, aquí está toda esta área que es el área de parqueo, área de parqueo, y el área que va a ser propia del supermercado, donde entran los clientes a comprar y demás, sería todo eso. Esta sería la superficie, toda esa que está con puntitos, algo así delimitada, y el área va a ser cuánto mide esa superficie. En este caso, el área de esta superficie, el área de este supermercado es 4.566.58 metros cuadrados. Ya vemos de que el área es un término cuantitativo que incluye un número y además una unidad, como todas las medidas. Ahora que ya vimos la definición de superficie y de área, vamos a ver la unidad de medida del área. El área va a tener por unidades de medida dimensiones cuadradas de longitud, es decir, dimensiones de longitud al cuadrado, como ya vimos en el ejemplo metro cuadrado, por ejemplo. Y en el sistema internacional, ya que la unidad de longitud, ya sabemos que es el metro en el SI, la unidad de medida para el área va a ser el metro cuadrado, que simboliza de esta forma. Ya todos sabemos, m con un 2 arriba, pequeño. El metro cuadrado, ¿cómo se define? Se define como la superficie ocupada por un cuadrado de un metro de lado. Es decir, si tenemos un cuadradito de un metro de lado, este cuadrado va a ocupar una superficie que va a tener como valor de área un metro cuadrado. Ahora les traigo unos pequeños ejemplos porque ¿qué significa? Que si tenemos un gran cuerpo, digamos, queremos saber cuál es el área que ocupa, lo podemos hacer sabiendo que un cuadradito de estos ocupa un metro cuadrado. Es decir, que si tenemos dos cuadraditos de estos, el cuerpo va a ocupar 2 metros cuadrados. Si tenemos 4, va a ser 4 metros cuadrados y así sucesivamente. Y les traigo este ejercicio, el ejercicio 1, que va a ser encontrar el área de la siguiente figura. Y vamos a suponer que los cuadrados son de 1 metro por lado. Es decir, para esta figura, que es este espacio, imagínense que este va a ser un espacio de parqueo de un auto. Vamos a encontrar el área y cada uno de estos cuadraditos tiene 1 metro por lado. ¿Qué quiere decir eso entonces? De que cada cuadradito ocupa un espacio que tiene por área 1 metro cuadrado. Y para esta otra figura, vamos a calcular el área de estas que están sombreadas por amarillo, naranja. Igual, cada uno de estos cuadraditos va a ocupar un área de 1 metro cuadrado. ¿A quién se le ocurre una forma que podríamos abordar este problema? Digamos, para calcular este primero. ¿Cómo podríamos encontrar el área si ya tenemos todo esto cuadriculado y sabemos de que cada uno de estos cuadrados ocupa 1 metro cuadrado? Entonces, si alguien tiene una idea, me la dice, abre su micrófono o lo leo en el chat. ¿Quieren? Multiplicar la cantidad de cuadrados de la base por la cantidad de cuadrados de la altura. Esa solución ya todavía va más allá. Ajá. Ya podemos calcular de un solo el área mediante una fórmula. Pero podríamos hacerlo todavía más, ¿cómo decirlo? Principiante. Que se le ocurre una idea así bien de kinder, ¿va? Bien básica. Bueno, como ya sabemos que cada uno de estos cuadraditos ocupa un metro cuadrado de espacio, su área es de 1 metro cuadrado, entonces sumamos cada uno de estos cuadraditos, vamos a saber cuánto espacio ocupa todo este cuerpo. O sea, digamos, ya que cada uno de estos ocupa 1 metro cuadrado, el número total de metros cuadrados que va a ocupar todo este espacio va a ser el número de cuadraditos de 1 metro cuadrado que hay acá. Es decir, vamos a contar cuántos cuadraditos hay. Y eso lo vamos a multiplicar por 1 metro cuadrado. Y entonces sería 1, 2, vamos a ir por filas, por hileras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 en esta hilera. Y como esto va a tener hileras iguales, aquí van a ver 10,
Permítame, voy a ver si pongo la pluma. Aquí van a ver 10, por aquí, con la segunda hilera ya van a ver otros 10 que van a ser 20, que van a ser 30, aquí van a ser 40, y en total ya cuando curamos todo van a ser 50 cuadraditos de esto. Como cada uno ocupa un metro cuadrado, entonces el área va a ser 50 metros cuadrados. O como ya nos estaban diciendo, multiplicamos cuántos cuadraditos hay aquí. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Por cuántos hay aquí? Que ya sabíamos que habíamos contado que son 10. 5 por 10, 50 metros cuadrados. Igual como dice Brian en el chat. Ahora, ¿cómo haríamos con esta figura? Básicamente lo mismo. O sea, vamos a contar cuántos cuadraditos hay. Aquí ya no podemos aplicar lo de multiplicar base por altura, porque ya son figuras, ya tienen otra forma, ya no tienen esta forma como cuadrada. Entonces vamos a contar. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Pero lo que pasa es que todavía no hemos cubierto todo el área, ¿verdad? Porque si se fijan, yo solo he contado cuadrados como tal, ¿verdad? Pero está este que está aquí, este que está aquí, esto que está aquí, esto y esto, que en realidad no son cuadrados, son pedazos de cuadrado. Entonces, ¿cómo haríamos en ese caso? Pues lo que se ve es de que estos son mitades de cuadrado. Miren este triangulito, la mitad de todo este cuadrado. Entonces, aquí tendríamos una mitad, otra mitad, tendríamos dos mitades, tres mitades, cuatro mitades, cinco mitades, seis mitades, siete mitades, ocho mitades. Ocho mitades son como tener cuatro enteros. Junto con los demás que teníamos, 20 que habíamos contado, más estos cuatro que son producto de las ocho mitades, me da 24 metros cuadrados. Bueno, esto solo es un ejemplo sencillo para que vean cómo se calcula el área en la realidad. O sea, tenemos un cuerpo, nosotros lo que sucede es que lo vamos a llenar de cuadraditos. Claro, eso ya no lo vamos a hacer cuando tengamos figuras con dimensiones ya con valores y toda la cosa, no nos vamos a poner a cuadricular, pero esta es la definición del área de un cuerpo. No sé si hay alguna consulta respecto a eso. Bueno, si no es el caso, seguimos. Y ahora sí, ya vamos a pasar a lo que vinimos. Área de superficies conocidas. Vamos a ver algunas superficies que ya la habíamos visto en la agenda. Vamos a ver varias superficies. Primero vamos a definirlas, qué significa cada una de esas superficies, y luego a conocer el área. Iniciamos con el más sencillo, el área de un rectángulo. Para comenzar, ¿qué es un rectángulo? Un rectángulo va a ser una figura plana. ¿Qué significa que sea plana? De dos dimensiones. Va a tener cuatro lados con lados opuestos paralelos y de igual magnitud. Además va a tener cuatro ángulos rectos que van a ser iguales y se va a definir por una base y una altura. Este es un rectángulo, ya lo conocemos de toda la vida. Dice que cuatro lados, lados opuestos. Este lado con este lado van a ser paralelos e iguales. Estos dos de igual forma, paralelos e iguales. Cuatro ángulos rectos, que esto lo va a diferenciar de otra figura que vamos a ver luego. Cuatro ángulos rectos que van a ser iguales. Y la vamos a definir por una base que va a ser el segmento horizontal donde, digamos, va a caer el rectángulo, y una altura, el alto. Ahora ya el área de un rectángulo va a resultar del producto de su base por su altura. Es decir, el área para un rectángulo, tomamos su base y la multiplicamos por su altura, que de forma abreviada sería B por H. Va a ser igual al área. Longitud de la base por longitud de la altura. Ahora les traigo este pequeño ejercicio. Aquí no se ve, pero igual lo dice aquí en el ejemplo. Se los leo. Ejercicio 2. Se tiene un terreno rectangular de 25 metros por 50 metros. Calcule el número máximo de árboles que pueden plantarse si cada árbol ocupa un espacio de 4 metros cuadrados. Vamos a tener este gran terreno que va a ser de 25 por 50.
vamos a llenarlo de árboles. Se nos pide calcular el número máximo de árboles, sabiendo que un árbol va a ocupar 4 metros cuadrados de área. Aquí lo puse bastante grande para que se notara, no necesariamente va a ocupar este espacio. ¿Alguien tiene una idea cómo podríamos resolver este ejercicio? Encontrando el área del rectángulo y dividiéndolo entre el área del árbol. Exacto, exacto, eso. Vamos a calcular, digámoslo, el área disponible que va a estar, va a ser todo el terreno, cuánta área disponible y luego cuántos árboles van a caber en eso. Básicamente una división. Yo lo voy a hacer con un factor de conversión, pero es dividir. Entonces, este es un rectángulo, el área disponible va a ser base por altura. B por H o A por B. Yo le puse A por B porque ya son los lados del rectángulo. El área disponible va a ser entonces 25 por 50, que me da un total de 1250, como son ambas unidades de metros cuadrados. Y ahora el número de árboles va a ser esta área disponible, que es de 1250 metros cuadrados, sabiendo que un árbol ocupa 4 metros cuadrados, se me va a ir metro cuadrado con metro cuadrado, y solo me va a quedar de unidad de medida árboles, que me va a quedar igual a 312.5 árboles. Como no podemos plantar 0.5 árboles, bajamos a 312. Se pueden plantar 312 árboles. No podemos decir 313 porque ya estaríamos ocupando más espacio. Entonces, como no podemos ocupar más, preferiblemente ocupamos menos, que serían 312 árboles. No sé si tiene alguien una consulta respecto a la solución de este ejercicio. Bueno, continúo. Y ahora vamos a ver el área de un triángulo rectángulo. Vamos a ver de los triángulos en general, pero primero el triángulo rectángulo porque se asemeja bastante a la del rectángulo que ya vemos. ¿Qué es un triángulo? El triángulo va a ser un polígono que consta de 3 lados conectados unos con otros, conteniendo por tanto 3 vértices. ¿Vemos? Un triángulo, un polígono de 3 lados, 3 vértices. Como tal. Ahora un triángulo rectángulo va a ser aquel triángulo, es decir, va a tener las características de un triángulo obviamente, en el que uno de sus ángulos tiene por valor 90 grados. Este es un triángulo rectángulo y la particularidad siempre va a tener 3 lados, 3 ángulos, pero uno de estos ángulos va a ser igual a 90. Y esto recordemos que lo divide por ser un triángulo tan especial. A estos dos valores se les conoce como catetos y al lado opuesto al ángulo de 90, que en este caso sería el A, se le conoce como hipotenusa. ¿Cómo vamos a calcular ahora el área? Bueno, aquí está la deducción. Vamos a partir de un rectángulo. ¿Por qué de un rectángulo? Porque ya sabemos cómo calcular su área. Entonces, si el rectángulo lo partimos en dos trazando una diagonal, miren que nos resultan dos triángulos rectángulos que son iguales, porque si se fijan, este tiene por lados BH y este por lados BH, son iguales, son congruentes. Entonces, para comenzar, el área de todo este rectángulo va a ser entonces el área de este triángulo más el área de este triángulo, es decir, el área va a ser S1 más S2. Además, como es un rectángulo, el área va a ser base por altura, o sea, B por H. Lo que ya dijimos, son dos triángulos iguales, entonces van a tener áreas iguales. Entonces, la superficie 1 va a ser igual a la superficie 2 y podemos sustituirla aquí. Me va a quedar 2 veces superficie 1 va a ser igual a base por altura y la superficie 1 entonces va a ser base por altura sobre 2. Superficie 1 sería este triángulo rectángulo. Entonces, el área de un triángulo rectángulo se va a definir como la mitad del producto de la base por la altura. Y como aquí ya dijimos que estos valores, base y altura tienen nombres especiales que se llaman catetos, vamos a decir que el área de un triángulo rectángulo va a ser la mitad del producto de sus catetos. Es decir, el área va a ser base por altura sobre 2 y ya que es un triángulo rectángulo, la multiplicación de sus catetos y esto dividido por 2, A por B sobre 2. Ahora que ya vimos el área de un triángulo rectángulo, vamos al área de cualquier triángulo. Para cualquier triángulo, incluyendo el caso especial del triángulo rectángulo que acabamos de ver,
El área va a venir dada por el producto de su base por la altura dividido entre 2. Ahora vamos a recordar la definición de altura. Altura es cualquier segmento que parte de un vértice y cae perpendicularmente a un lado, que va a ser su base. Es decir, para un triángulo, como tenemos tres vértices, vamos a tener una altura, dos alturas, tres alturas. Lo único que tiene que pasar es de que baje del vértice y aquí conecte a 90 grados. Bueno, ¿cómo vamos a deducir la fórmula de un triángulo cualquiera? Este triángulo cualquiera, vamos a pasar aquí su altura y vemos que se divide en este y este triángulo. El área total de este triángulo cualquiera va a ser entonces la suma de esta área más la de esta área. Todo este lado va a tener el valor de A, este otro el de B y este otro el de C. A vamos a dividirlo en este pequeño segmento hasta el punto H, que va a tener de longitud M, y de H a C, que va a tener de longitud N. Entonces, el área de este triángulo, ya dijimos, multiplicación de sus catetos, porque es un triángulo rectángulo, M por H sobre 2. Y la de este otro triángulo lo mismo. Con este caso, N por H sobre 2. Podemos sacar factor común. H medio, que lo tenemos en ambos lados, y me va a quedar H medio, factor de, aquí si quitáramos el H medio me va a quedar solo M, y aquí si quitamos el H medio me va a quedar solo M. H medio por M más N, pero habíamos dicho de que este segmento más ese otro segmento iba a ser igual a A. Por tanto, me va a quedar A por H sobre 2. Pero A es la base de esta altura. Por lo tanto, el producto va a ser base por altura sobre 2 para cualquier triángulo. Ahora bien, podemos tener el problema de que no conocemos la altura del triángulo. Cuando el valor de cualquier altura, porque hay tres alturas, no es conocido, pero son conocidas las dimensiones de los lados del triángulo, es decir, conocemos los tres lados del triángulo, pero no conocemos ninguna altura, podemos calcular el área a partir del semiperímetro. Es decir, el área va a venir dada por la raíz del semiperímetro por semiperímetro menos un lado, semiperímetro menos el otro lado, por semiperímetro menos el otro lado. ¿Y qué es el semiperímetro? Va a ser la mitad de la suma de sus lados. El perímetro es la suma de todos los lados para un polígono. Entonces, el semiperímetro va a ser un medio, en este caso para este triángulo, un medio de A más B más C. Entonces podemos ocupar esta fórmula de área o la fórmula de base por altura sobre 2. Y en el caso particular de un triángulo equilátero, acordémonos de que es un triángulo que va a tener los tres lados iguales, el área aplicando esta terminología de semiperímetro se va a calcular así. Va a ser S menos el lado por la raíz de S por S menos el valor de ese lado. Es el semiperímetro. No sé si tienen alguna duda respecto a los triángulos. Bueno, continúo ahora con el paralelogramo. El paralelogramo va a ser una figura plana que va a constar de dos pares de lados paralelos y de igual magnitud con ángulos opuestos iguales. Es bastante parecido a un rectángulo, ya que va a tener un par de lados que va a ser paralelos, este paralelo a este y de igual magnitud, y el segmento BD con el segmento AC paralelos y de igual magnitud, y lo único que no se va a cumplir es de que en el rectángulo estos ángulos eran de 90 grados, y aquí pueden ser de cualquier valor, únicamente deben de cumplir de que este ángulo va a ser igual a este ángulo, y este ángulo va a ser igual a este ángulo, o sea, los ángulos opuestos van a ser iguales. ¿Cómo vamos a calcular el área para un paralelogramo? Bueno, vamos a partir este paralelogramo a través de una de sus diagonales en dos triángulos. Dos triángulos que pueden ser incluso escalenos, es decir, pueden tener sus tres lados distintos y no necesariamente tienen que ser rectángulos. Bueno, el área entonces va a ser la suma de esta área más la suma de esta área. Pero, si se fijan, lo mismo. Estos dos triángulos son iguales. Son iguales porque, fíjense, aquí tenemos estos dos lados que van a ser iguales para los dos triángulos y estos dos lados que van a ser iguales para los dos triángulos, y este ángulo por definición es igual a este ángulo. Es decir, son
triángulos congruentes y van a tener iguales áreas. Entonces, el área va a ser la suma de estas dos áreas que ya dijimos, y la suma de esta, perdón, la forma de calcular esta área, ya que este en un triángulo va a ser la base por su altura. Base por su altura sobre 2. El área va a ser entonces 2 veces el área de un triángulo, porque los dos triángulos son iguales, es decir, 2 veces base por altura sobre 2. Me voy a ir este 2 con este 2 y al final me va a quedar base por altura. Esta altura del triángulo va a ser la altura del paralelogramo también. Entonces el área de un paralelogramo se va a calcular igual que la de un rectángulo. Es decir, mediante el producto base por altura. Área va a ser base por altura. Lo único que aquí la altura tenemos que dibujarla en un rectángulo, ya era el valor de uno de sus lados. Y les traigo este pequeño ejercicio. Se lo voy a dejar un momento para que lo analicen un poco. Y si alguien tiene una... O sea, lo que vamos a hacer es, tenemos este paralelogramo. Aquí se conectan, aquí fue que yo se me fue el dibujo. Y le hemos quitado estos dos trozos. Este trozo que es de un triángulo y este otro trozo que es otro triángulo. Le hemos quitado estos dos trozos y queremos calcular el valor del área sombreada, es decir, todo esto que no le hemos quitado. Ahí dice que tenemos esto y le recortamos estos dos triángulos y queremos saber cuánta es el área de esto. Estas son las dimensiones: 10, 8 y 4 para este triángulo, este lado del paralelogramo mide 5 y este pedacito mide 3. Esta sería su altura, por tanto, tanto de este triángulo como del paralelogramo. No sé si alguien tiene alguna idea de cómo podríamos empezar, ya sea que abra su micrófono o lo leo en el chat. Calculamos h por Pitágoras y de ahí solo aplicamos encontramos el área del paralelogramo y le restamos el área de los triángulos. Exacto, cabal. El área total le vamos a quitar esos dos áreas de esos triángulos y para este triángulo, como necesitamos la altura y tanto para el área total también necesitamos la altura, calculamos esta h como bien nos dijiste por Pitágoras y ya, solo cuestión de restar, porque ya sabemos que se calcula el área de un triángulo cualquiera, de un triángulo rectángulo y de un paralelogramo. Es decir, el área sombreada va a ser el área total menos estas dos áreas, área 1 y área 2 que les he puesto yo. Entonces, aquí están los dos triángulos. Área 1 sería este triángulo, aquí lo puse de otra forma porque si no, no cabía. Sería el área 2. Primero necesitamos calcular el área total y para calcular el área total necesitamos esta altura. Entonces, empezamos por esto, empezamos con este triángulo, encontrando su altura por Pitágoras, porque es un triángulo rectángulo. Entonces, por Pitágoras, para este triángulo, como es un cateto, va a ser igual a la raíz cuadrada del cuadrado de la hipotenusa menos el cuadrado de un cateto. Es decir, 5 al cuadrado menos 3 al cuadrado. Esto me va a quedar 25 menos 9, 16. Raíz de 16, 4. H va a ser 4 centímetros. Recordemos, todo está en centímetros. H va a ser igual a 4 centímetros. Y por lo tanto, para el paralelogramo, ya conocemos su base. Como esta es su altura, esta va a ser su base, que va a ser igual a este valor. O sea, 10 centímetros. Ya sabemos su base de 10 centímetros. Y su altura la acabamos de calcular. Entonces, el área total va a ser base por altura. En la fórmula del paralelogramo. 10 por 4, 40 centímetros cuadrados. Luego vamos a calcular ya ahora estas dos áreas. El área 1 sería esta área. ¿Qué sucede? No conocemos ninguna de las alturas, pero conocemos el valor de los tres lados. Entonces podemos aplicar la fórmula del semiperímetro. Sería raíz de semiperímetro por semiperímetro menos cada uno de los lados. Calculamos primero el semiperímetro para no estar batallando y únicamente colocar ese valor, que va a ser la mitad del perímetro, es decir, un medio de la suma de los tres lados. Un medio de 10 más 8 más 4, que me va a dar 22, un medio de 22, 11. Semiperímetro es igual a 11 centímetros. Aquí solo lo vamos a esta fórmula lo vamos a sustituir, entonces me va a quedar
11 por 11 menos 10, 11 menos 8, 11 menos 4, que son los valores de los tres lados. Y eso es sacarle raíz cuadrada. Si se fijan por análisis dimensional, esto me queda en centímetros, y esto en centímetros, esto en centímetros, y esto en centímetros. Por lo tanto, al multiplicarlo me va a quedar centímetros a la cuarta. Y centímetros a la cuarta, sacarle raíz cuadrada, me va a quedar centímetros cuadrados, que ya son unidades de área. Por lo tanto, el área 1 yo la dejé expresada así, para no perder, si lo ponía como un decimal, quieras o no iba a perder algunas cifras, entonces lo dejé para más exacto. Raíz de 231 centímetros cuadrados. El área 1, ahora vamos con el área 2, que es más sencilla, es un triángulo rectángulo, por lo tanto, la multiplicación de sus catetos. A por B sobre 2. Va a ser 3 por 4, 3 por 4 sobre 2. 3 por 4 es 12 y la mitad es 6. El área 2 va a ser igual a 6 centímetros cuadrados. Ya tenemos, voy a regresar, ya tenemos el área total, ya tenemos el área de este triángulo y ya tenemos el área de este triángulo. Entonces, ya solo falta aplicar esto que ya habíamos planteado. La sombrada entonces va a ser el área total menos las otras dos áreas. El área total ya teníamos que eran 40 centímetros cuadrados. 40 menos el área 1 que era raíz de 231 menos el área 2 que era igual a 6. Al hacer esto me queda que el área sombreada, que era lo que queríamos calcular, era igual a 18.83 centímetros cuadrados. No sé si hay alguna consulta respecto a la solución. Pues entonces continúo. Y aquí puse nuevamente esta lámina por si alguien hace poco se acaba de conectar o algo. Si tienen alguna consulta, problema o algo respecto al examen de admisión, la verdad es que nosotros como tutores tenemos información no tan específica, entonces pueden llamar a estos teléfonos en estos horarios de lunes a viernes o escribir a este correo. Si no quieren hablar por teléfono con alguien, a este correo en horarios de lunes a sábado de 8 a 4. Pueden tomarle un screen, aunque nosotros como tutores hoy les enviamos a todos estos contactos. Pero por si no han revisado el correo o no lo revisan o algo, pueden tomar una captura. Bueno, continuamos con el contenido. Ahora vamos con un trapecio. Definimos primero qué es un trapecio. Va a ser una figura plana, es decir, bidimensional, de 4 lados, en la que 2 de los cuales son paralelos, pero de diferente magnitud. Y los lados paralelos van a ser conocidos como base mayor y base menor. Base mayor el de mayor longitud y base menor el de menor longitud. Este es un trapecio, va a tener 4 lados. Aquí no hay ángulos opuestos iguales ni nada por el estilo, únicamente un par de lados paralelos. Estos dos lados van a ser paralelos y obviamente uno de ellos va a ser mayor que el otro, porque si fueran iguales estaríamos ya sea en un paralelogramo o en un rectángulo. Entonces el mayor de ellos va a tener como nombre base mayor y el menor de ellos base menor. Aquí incluso aparece B mayúscula y B minúscula para que vean. Base menor, base mayor. De igual forma va a tener una altura, va a ser el segmento perpendicular a la base, que va a ser en este caso esta. ¿Cómo vamos a calcular el área? Bueno, para deducirla vamos a hacer lo mismo de siempre. Vamos a tratar de partir esta figura en figuras que ya calculamos, ya sabemos cuál es la fórmula para el área y así vamos a deducir cuál es la fórmula para el área de un trapecio. En este caso lo vamos a dividir, vamos a trazar estas dos rectas y vamos a dividirlo en tres zonas. Estos dos triángulos y este otro rectángulo. El triángulo que va a tener de superficie 1, este rectángulo de superficie 2 y este otro triángulo de superficie 3. Este segmento grandote que sería la base mayor, yo la denominé A, generalmente así se ocupa, o sea, porque aquí en el dibujo aparecía B mayúscula, pero al momento de utilizarlo pueden haber confusiones, ¿va? Porque aquí al final son la misma letra, es la misma letra, es la letra B. Entonces yo a esto le denomino A la base menor le denomino B, y A lo voy a segmentar en estos tres barras. El lado de este triángulo va a ser N, el lado de este otro va a ser N,
y este otro pedacito va a ser B, porque estamos con un rectángulo. Por lo tanto, el área total del trapecio va a ser la suma de estas tres áreas. Superficie 1 más superficie 2 más superficie 3. Esta 1, ya sabemos, un triángulo rectángulo, multiplicación de sus catetos, m por h sobre 2. Este otro es un rectángulo, entonces va a ser la multiplicación de sus lados no iguales, es decir, o lo que conocemos como base por altura, b por h, y este otro es otro triángulo rectángulo, que va a ser n por h sobre 2, la multiplicación de sus catetos sobre 2. Aquí podemos sacar raíz, ¿cómo se llama? Factor común, un medio de h, y me va a quedar, aquí imagínense, quitamos este h medio, me va a quedar m, más aquí como está h, y le sacamos un medio de h de factor común, le vamos a poner el 2 para que se haga esta h, y la b que va a quedar sola. Quitamos aquí el h medio y me va a quedar m. Este 2b lo puedo expresar como b más b, obviamente. ¿Qué es lo que voy a hacer? Este un medio de h únicamente lo voy a bajar, no le voy a hacer nada. Y aquí voy a poner m más b más n más b. Lo que les digo, esta b más b, esta 2b. ¿Por qué hice eso? Porque si se fijan en esta suma, m más b más n sería sumar este segmento más este segmento más este segmento, que es igual a todo este gran segmento que es A. Entonces el área va a ser un medio de h por A más B. ¿Qué es A más B? A es la base mayor, B es la base menor. Por lo tanto, el área de un trapecio, ya después de todo esto, va a resultar de la semisuma de las bases mayor y menor multiplicadas por su altura. Semisuma es por este medio, es decir, el área va a ser igual a un medio de la suma de ambas bases y esto multiplicado por su altura. Con letras mayúsculas las primeras, por eso creo que no se lo agarra. Al inicio le puse mayúsculas, pero... No lo he escrito así. Y está este pequeño ejercicio. Este ejercicio, sí, ya puede hacer que le salga algo parecido en el examen del sábado o del domingo. Ya es un poquito más aplicado. Y se lo voy a dejar un ratito para que lo piensen. No está muy complicado. Únicamente vamos a ocupar la definición de área de un trapecio. El ejercicio, el área de un trapecio es 120 metros cuadrados. La altura mide 8 metros y la base menor mide 10 metros. Y nos piden encontrar el valor de la base mayor. Tenemos este trapecio, va a tener un área de 120 metros cuadrados. La base menor va a tener de medida 10 metros y la base mayor va a tener de medida 8 metros. Y nos piden encontrar la base mayor. ¿Qué se nos puede, si hacemos esto y ya nos resulta un número, qué nos puede decir que está bueno el ejercicio? Aquí nos dicen que va a ser la base mayor. Por lo tanto, tiene que ser necesariamente mayor que la base menor, obviamente. Y en este caso, mayor que 10 metros. Se los dejo un instante para que lo consideren. Recuerden que la fórmula del área es un medio de la suma de base mayor más base menor por altura. Daniel nos dice que A le dio igual a 20. ¿Cómo quisieras compartir cómo fue que te salió? Bueno, yo lo que hice fue, con la fórmula del área del trapecio, solo poner los datos y despejar la variable A. Y me dio 20. Pero no sé si se sabe. Exacto, cabal. Ya tenemos qué grande pues. Ya tenemos el área de un trapecio, que es un medio de la suma de las bases. Conocemos el área, conocemos esta base menor y conocemos la altura. Entonces solo tenemos una incógnita en una ecuación lineal, podemos resolverla. Fácil, despejamos A entonces, que es lo que queremos. Este 1 medio, este 2 lo pasamos acá a multiplicar, me va a quedar 2A va a ser igual a A más B por H. Luego esta H la paso aquí a dividir, me va a quedar A más B va a ser igual a 2A
sobre h, dos veces la altura, el área, perdón, sobre la altura, y luego esta vez la paso solo a restar. Me va a quedar 2 por el área sobre h menos la otra base. Ya sustituyendo me va a quedar 2 por 120 metros cuadrados sobre 8 metros cuadrados, 8 metros, que es el valor tanto de la altura como de la área, perdón, como de la altura, menos 10 metros, que es lo que mide la otra base. Aquí me va a quedar metros cuadrados, aquí metros, se me va a ir este metro con uno de estos metros, aquí hay dos porque hay metro cuadrado, metros menos metros, metros, y cabal, a igual 20 metros, ese sería el valor de la otra base. Si se fijan, base mayor es mayor que la base menor, que es 10. No sé si alguien tiene alguna consulta respecto a la solución. Bueno, si no es el caso, continuamos. Y ahora ya nos vamos a ir con el área de un polígono regular. ¿Qué es un polígono regular? Un polígono regular va a ser cualquier figura geométrica plana, y solo estamos hablando de figuras geométricas planas, en la que sus lados y sus ángulos internos son iguales entre sí. ¿Qué significa? Aquí tenemos un polígono de 5 lados, que va a ser un polígono regular. ¿Por qué? Porque sus 5 lados van a ser iguales. Sus 5 lados van a ser iguales y sus 5 ángulos van a ser iguales. Ese es un polígono regular. Polígono regular van desde los triángulos, después vamos con 4, 5, 6, 7, 8, 1000 lados. O sea, un polígono es una figura de muchos lados. Polígono, en el caso de regular, lo que dijimos, lados iguales y ángulos iguales. Aquí se ve todavía más claro. Este tiene por nombre pentágono, sabemos 5 lados. Este hexágono por 6 lados, sus 6 lados van a ser iguales, en este caso van a tener de valor L, y sus 6 ángulos iguales, que va a ser de valor alfa. 6 lados, 6 ángulos iguales. Ahora, todos los polígonos regulares van a constar de un apotema, que es el apotema, va a ser la recta que baja perpendicularmente desde el centro del polígono hacia un lado cualquiera. Es decir, tenemos el centro del polígono y desde este centro a cualquiera de los lados bajamos o subimos, no sé si vamos para acá, subimos perpendicularmente, vamos a tener el apotema. Aquí tenemos el centro, bajamos perpendicularmente y hace un ángulo de 90 y esta recta va a ser el apotema. No le dan caso a estos otros datos, igual pueden ser relevantes, para nuestro caso no. Solo tenemos que tener en cuenta el apotema y esto de polígono regular. ¿Cómo vamos a deducir la fórmula de esto? Con uno de estos figuras, con un pentágono regular. El pentágono, lo que vamos a hacer, lo mismo que hacemos siempre, vamos a dividirlo en muchas figuras que conocemos como calcular su área. En este caso, vamos a dividirlo en muchos triángulos, en 5 triángulos, a partir de su centro, conectando el centro con los vértices. Vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué va a pasar con estos triángulos? Van a ser iguales. Van a ser triángulos iguales y por tanto su área va a ser la misma. Vamos a calcular el área de uno de los triángulos entonces. De este triángulo, el área va a ser base por altura sobre 2. En este caso, la base va a ser la magnitud del lado del polígono, del pentágono, y la altura va a ser el apotema, porque habíamos dicho que esta recta baja perpendicular. Como vamos a tener 5 de estos triángulos, el área va a ser 5 veces el área de este triangulito, L por apotema sobre 2. Este sobre 2 lo puedo sacar, me va a quedar un medio, y este 5 lo puedo multiplicar por el L, 5L, por la ley asociativa del producto. Y esta A me va a quedar solita. ¿Por qué hago esto? Porque 5L va a ser igual al perímetro del polígono. Es decir, el polígono ya sabemos, el perímetro, perdón, ya sabemos que es la suma de todos los lados de una figura. En este caso va a ser L más L más L más L más L. 5 lados, 5L. Podemos escribir entonces perímetro. Y el área va a ser un medio del perímetro por el apotema. El área de un polígono regular cualquiera va a ser la mitad del producto de su perímetro por su apotema. El área va a ser igual a un medio del perímetro por su apotema.
no es una de las eh, fórmulas que más utilicemos realmente, porque la mayoría de figuras que se presentan en naturaleza son triángulos, rectángulos, rombos, paralelogramas y demás. Vamos ahora con el círculo. Un círculo es una figura plana, primero lo definimos, una figura plana curva en la que todos los puntos que la componen en su superficie equidistan de un punto llamado centro. Es decir, tenemos una superficie curva y cada uno de estos puntos que lo delimitan va a estar a igual distancia de un punto que se conoce como centro del círculo. Ahora, la distancia entre la superficie y el centro de un círculo se denomina radio. Esto ya lo sabemos, que si tenemos el centro, del centro vamos a cualquier lado que toque el círculo en su contorno, esto se conoce como radio. Además, si cruzamos totalmente, digamos, por decirlo así, todo el círculo y pasamos por su centro, esta recta se conoce como diámetro, y cualquier pequeño segmento de esta curva de todo el círculo se conoce como arco. Les quise poner esto porque entre círculo y circunferencia, a pesar de que nosotros a veces lo ocupamos indiferentemente, hay una diferencia, y es de que la circunferencia únicamente va a contemplar los contornos y el círculo toda la superficie. Es decir, esto que vemos acá es una circunferencia porque únicamente es el contorno, por así decirlo, y esto va a ser un círculo, donde estamos ya con todo el espacio que ocupa. Circunferencia, círculo. Esto, de hecho, lo vimos en superficies cónicas, que la circunferencia es una superficie cónica y únicamente la definíamos por su contorno. ¿Cómo vamos a calcular su área? Primero, lo mismo, vamos a hacer uso de todas las otras fórmulas que hemos visto y de algo bien particular que les traigo. Vale. A menos mal que se de todo. Este es un polígono regular de 1, 2, 3, 4, 5, de 6 lados. ¿Se fijan? Tienen 6 lados. Aquí está este que es de 8 lados. Este otro que es de 12 lados. Y este otro que es de 20 lados. ¿Qué podemos ver? Cuando vamos aumentando la cantidad de lados que tiene el polígono regular, se va acercando un poco más a un círculo. Miren, este no tiene nada parecido a un círculo, este ya un poquito, este ya más, y este ya parece un círculo. Eso que solo son 20 lados. Entonces, ¿qué podemos deducir a partir de esto? Empíricamente, de que un círculo va a ser un polígono regular con un número infinito de lados. Si pudiéramos tener infinito número de lados, se nos va a formar un círculo. Y como para un polígono regular ya sabemos cómo calcular su área, que es un medio del perímetro por su apotema, pues así vamos a calcular el área de un círculo. Únicamente que para un círculo sabemos que su perímetro se calcula como 2πr. Y el apotema, nosotros decíamos que era la recta perpendicular desde el centro a cualquier lado del polígono. En este caso, el apotema del centro a cualquier punto de la circunferencia, que es el radio. Ya sabemos, la distancia entre el centro y cualquier punto es el radio. Entonces el área va a ser un medio de 2πr por r. Este 2 que está aquí abajo se me va a ver con este 2, y el área del círculo entonces me va a quedar como pi radio al cuadrado. El área de un círculo es el producto de la constante pi por el cuadrado de su radio. Área es igual pi radio al cuadrado. Y por último, lo último que les traigo de áreas es el área de un sector circular, que es un sector circular únicamente va a ser una porción de superficie de un círculo que va a tener una forma similar a un triángulo, pero con base curva y con un vértice en el centro del círculo del cual se genera. Este es un sector, digamos, es como que tuviéramos no sé, un pastel, un cake, y le quitáramos un pedazo. Eso sí, tiene que quitarse desde el centro. O como una pizza, ahí le quedamos un pedazo. ¿Se fijan? Este segmento va a tener un arco que lo va a definir. Aquí tiene por nombre L, a veces ocupa la S, y este arco se genera a partir de este ángulo. Estos dos lados van a ser igual a radio porque va a ser desde el centro hasta cualquier punto de la circunferencia, y básicamente así se va a definir el sector circular. ¿Cómo vamos a calcular, a definir, a deducir su área? Pues vamos a partirlo nuevamente en pequeñas porciones de figuras que nosotros conocemos cómo calcular su área. En este caso, en muchísimos triángulos. Aquí hay con 4 triángulos. Esta figura la tomé
de la deducción que se hace en material del curso. Lo deducimos, ¿cómo se llama? Lo partimos en 4 triángulos, 1, 2, 3 y 4, 4 triángulos iguales, en los que van a tener como base A y altura H. Entonces, el área va a ser igual a la multiplicación de su área por su radio cuando tengamos un montón de triángulos, y por tanto el área va a ser un medio de 4A por R. Y aquí, en vez de 4 triángulos fueran infinitos triángulos, ya sucedería algo similar a lo que veíamos con los polígonos y el círculo. Cuando quedan infinitos triángulos, esta dimensión va a ser tan pequeña que va a atender a todo este arco. Es decir, aquí vamos a tener, aquí quedaba 4 porque eran 4 triángulos, aquí me va a quedar n para n triángulos, un medio de n por A por R. Ahora, lo que les decía, n por A, todos estos segmentitos, al sumarlos, en realidad se me va a hacer todo este gran arco. Por tanto, el área se puede calcular como un medio de S por R. Ese va a ser todo el arco que sostiene a este sector circular. Y R, el radio del círculo del que se va a generar. ¿Cuál es el problema con esta fórmula? El problema con esta fórmula es de que, bueno, el valor del radio lo podemos conocer fácilmente, pero el del arco a veces no se conoce, que es bien difícil que se conozca esta dimensión, sobre todo porque es curva. Por lo tanto, vamos a aplicar la definición de radian, en la que teníamos que el ángulo sostenido en radianes iba a ser igual al arco que se genera sobre el radio, es decir, el arco es igual al ángulo por el radio. Esta S la sustituimos en la definición, es decir, esta S la sustituimos en esta otra S que ya teníamos como expresión del área, que el área de un sector circular va a ser un medio de pi por r cuadrado. Es decir, de este sector circular pequeño, el área va a ser un medio de teta, de teta por r cuadrado. Cuidado, este teta es el valor de este ángulo y tiene que estar en radianes. En radianes, porque así fue puesto. Así lo dedujimos. Por tanto, el área de un sector circular es la mitad del producto del ángulo que lo sostiene por el cuadrado del radio y la circunferencia del cual se genera. Sería ya el área del sector circular. Y un pequeño ejercicio. El ejercicio 5, que es el último, les leo. Si se sabe que una rebanada de pizza tiene un área de 20 centímetros cuadrados y un arco descrito por un ángulo de 30 grados, preguntan dos cosas. ¿Cuál es el área de la pizza completa y en cuántos trozos fue cortada la pizza? Es decir, tenemos este trozo de pizza, cual va a tener, no la quise manchar porque, ¿para qué? Va a tener un área de 20 centímetros cuadrados y este ángulo va a ser igual a 30 grados. Entonces, lo que se nos pregunta es, primero, ¿cuánto va a ser el área de toda la pizza? Esto no tiene que ver nada con esto, únicamente para identificar cuánto va a ser el área de toda esta pizza. Digamos que esta rebanada. Y lo otro, que en cuántos trozos fue cortada a partir de eso. ¿Alguien tiene una idea de cómo podríamos resolverlo? Bueno, como decís que la pizza tiene un ángulo de 30 grados, entonces, no sé, me imagino que para tener la pizza completa tenés que dar una vuelta de 360 grados, entonces si dividís 360 entre 30 te da 12. Entonces tendrías que multiplicar el área de la pizza por 12 porciones para encontrar el área del círculo. Pero no sé si está bien así. Exacto. Esa es la fórmula todavía más sencilla. Yo lo hice por el lado largo, porque cabal, esto mide 30 grados. Si hay un montón de porciones de 30 grados, al final tenemos que saber cuántas veces tenemos que sumar 30 grados, por así decirlo, y me va a salir cuántos pedazos hay. Y ya sabiendo cuántos pedazos hay y cuánto ocupa de espacio un pedazo, una rebanada, sabemos cuánto ocupa toda la pizza. Yo me fui por el lado largo. ¿Cuál fue? Este es un sector circular.
Entonces conocemos su ángulo y conocemos su área. Por lo tanto podemos calcular su radio. Teniendo el radio, como esto es una circunferencia, podemos calcular el área del círculo. Y teniendo el área del círculo podemos ver cuántas rebanadas hay. Entonces, ¿qué hice? El área de la rebanada es un medio de θ por r cuadrado. Y despejé el radio primero. El radio me va a quedar la raíz cuadrada de 2 por el área de una rebanada sobre el ángulo. Como ya conozco el área y ya conozco el ángulo, solo lo voy a sustituir. 2 por 20 centímetros cuadrados, que era el área, sobre θ, que es el ángulo. Ahora cuidado, como ya habíamos dicho, esta fórmula se dedujo a partir de este ángulo en radianes. Entonces este ángulo lo voy a pasar a radianes, sabiendo que 180 grados igual a pi radianes. Me va a quedar entonces, yo de la magnitud dimensional. Recuérdense que tanto los radianes como los grados a la hora de ver dimensiones no cuentan. Centímetro cuadrado, la raíz cuadrada me va a quedar centímetros. Y el radio de la pizza me dio que era de 8.7404 centímetros. Conociendo el radio de la pizza, como es un círculo, el área la vamos a calcular como pi por radio al cuadrado. Es decir, pi por 8.7404 centímetros al cuadrado. Y me da un área de 240 centímetros cuadrados. Ahora el número de rebanadas de pizza va a ser entonces toda esta área, 240 centímetros cuadrados, por sabiendo que una rebanada ocupa 20 centímetros cuadrados. Ya lo teníamos, se me va a ir centímetros cuadrados por centímetros cuadrados, y me va a quedar de unidades rebanadas, que me van a dar igual a 12. Que era lo mismo que hizo Daniel. Este ángulo de 30 significa que van a ver, si vamos a dar una vuelta completa de 360 grados para recorrer toda la pizza, tendrían que haber 12 rebanadas. Y como una rebanada ocupa 20 centímetros cuadrados, 12 rebanadas van a ocupar 12 por 20, que son 240 centímetros cuadrados. No sé si hay alguna consulta respecto a la solución. Bueno, si todo está claro, ya solo les voy a presentar el resumen de todo lo que hemos visto. Aquí les voy a poner la fórmula ya de un solo, si alguien quiere tomarle captura o algo, o copiarlas, únicamente ya lo hacen. Primero los conceptos que estuvimos viendo. Concepto de superficie, que va a ser la parte externa o contorno de un cuerpo, debe delimitar el espacio ocupado por ese cuerpo. El área va a ser el valor numérico de la medida de esta superficie, y la unidad de medida, ya dijimos que el área va a tener unidades de medida de longitud al cuadrado, y en el sistema internacional la unidad es el metro cuadrado. Esto en cuanto a lo que vimos en cuanto a conceptos y definiciones. Luego ya con las figuras. Un rectángulo, figura de 4 lados, 4 ángulos iguales a 90, en el cual los lados opuestos van a ser iguales, y el área se va a encontrar multiplicando base por altura, lo que es lo mismo los dos lados que son distintos, A por B. En el paralelogramo los puse juntos porque en realidad se calcula igual el área. Paralelogramo, muy parecido a un rectángulo, únicamente que los ángulos no son de 90 grados, pero los ángulos opuestos sí son iguales. El área la vamos a calcular como base por altura. En los triángulos, ahí para cualquier triángulo, para un triángulo cualquiera, vamos a encontrar su área como un medio de la base por la altura. O si no conocemos datos de la altura, podemos calcularlo a partir del semiperímetro, que va a ser la raíz cuadrada del producto del semiperímetro por la resta de este semiperímetro por cada uno de los lados. En los dos casos especiales, el triángulo rectángulo y el triángulo equilátero, para el triángulo rectángulo podemos ocupar esta fórmula también perfectamente, pero se hace más fácil encontrar su área multiplicando los dos catetos. Y esto dividido entre 2, aquí se me fue. Y esto dividido entre 2. Y para un triángulo equilátero podemos ocupar esta fórmula, pero si tenemos la longitud de uno de sus lados, va a ser igual el área a ese menos el valor de ese lado
por la raíz de S por S menos A, sabiendo que S para cualquiera de los casos va a ser igual al semiperímetro, que es la mitad de la suma de todos los lados. Luego con el trapecio, figura de 4 lados, lados opuestos, paralelos, pero no iguales, uno de los cuales va a ser mayor, que se conoce como base mayor, y otro como base menor, que va a ser de menor longitud. El área se va a calcular como un medio de la suma de base mayor más base menor, y esto multiplicado por la altura. El polígono regular, ya dijimos, polígono que va a ser una figura de muchos lados, de 3 en adelante. Un triángulo es un polígono perfectamente, y el área la vamos a calcular como un medio del perímetro por el área, por el apotema, perdón. Y el apotema ya dijimos que es el segmento que va del centro perpendicularmente a cualquiera de los lados. El apotema a cualquier lado que elijamos va a ser igual, porque estamos hablando del centro. Para el círculo, ya sabemos todo lo que es un círculo, una figura que en su superficie equidista de un punto llamado centro, la distancia entre el centro y cualquier contorno del círculo se conoce como radio, y el área va a ser igual a pi por radio al cuadrado. Pi, ya conocemos esta constante, 3.1415, un montón de decimales más. Y por último la sección circular, que va a hacer que de este círculo, así simple, de este círculo le quitemos un pedazo. Eso sí, tiene que ser un pedazo completo y que tiene que empezar en el centro. El área de este pedazo, de esta sección circular, la podemos calcular como un medio del arco que sostiene por el radio, es decir, si queremos este pequeño sector circular va a tener este arco que va a ser esta sección curva, o como generalmente no se conoce el valor de este arco, podemos calcular el área como un medio de θ por r cuadrado, sabiendo que θ es este ángulo que genera ese sector circular, y con el cuidado nuevamente de que este ángulo tiene que estar en radianes. Verifiquen siempre que ocupen esta fórmula de sección circular que este ángulo cuando lo ocupen esté en grado, y cuando lo metan en su calculadora, si es el caso, aunque yo creo que no van a poder en el examen, esté en modo de radianes. No sé si tienen alguna duda al respecto a todo lo que hemos estado viendo. Los escucho o los leo en el chat. Bueno, entonces, si yo veo que no tiene ninguna consulta, únicamente por si alguien se conectó ya de último, nosotros les enviamos un correo ahora con algunos contactos si tienen algunas consultas con respecto al examen de admisión, consultas, problemas o recomendaciones administrativas que tengan, ya que ya se acerca este fin de semana. Pueden hacerlo a estos teléfonos, en estas extensiones, de los horarios de lunes a viernes de 8 a 12 y de 1 a 4, o escribir a este correo en los horarios de lunes a sábado de 8 a 4 pm. Cualquier consulta sería mejor que la vayan ya solventando en estos medios. Nosotros como tutores, la verdad es que no tenemos demasiada información, y sería mejor de que se contacten a estos canales. Realmente les agradezco su presencia y su participación en esta videoconferencia, y cualquier consulta que les surja respecto a este tema, y que no sé, quizás estén estudiando y si ven el tema de áreas y tienen alguna consulta, pueden hacerlo perfectamente al área de foros. Hay un tema para áreas específicamente, y cualquiera de nosotros va a estar atento a responderlo. O si no, se les hace complicado, siempre pueden escribir al correo de cada uno de ellos. Bueno, en este caso, cada uno de los tutores de matemáticas.
Entonces ya únicamente la mejor de las suertes para el examen de sábado y domingo en el horario que les corresponde y únicamente que pasen buenas noches.